Vale, primeran eskerrik asko, eta ongi etorria guztioi. Bueno, ni Iñaki Buitron naiz, eta azken 12-13 urteetan, Euskalitekin lan egiten dut, edo prestakuntza ematen dut, ¿no? Antes de comenzar, me gustaría contextualizar cuál es el objetivo del webinar, ¿no? En cuanto que al final no es un taller de formación propiamente dicho, sino que el objetivo que se busca fundamentalmente con estas 2 horas consiste en que para aquellas entidades que todavía no conozcan qué son los objetivos de desarrollo sostenible o no hayan podido profundizar en los mismos, se pueda reflexionar durante estas 2 horas acerca de qué puede aportar la administración, las diferentes entidades o empresas públicas que habéis accedido al mismo de cara a lo que es el desarrollo sostenible, ¿no? En línea con este objetivo, digamos que el contenido lo hemos dividido en 3, 4 grandes bloques, ¿no? Una primera aproximación para que se entienda cuál puede ser el papel de la administración, de las entidades públicas dentro del desarrollo sostenible. En segundo lugar, a hablar de una herramienta que pone a vuestra disposición Euskalit para que vayáis analizando en qué medida vais avanzando en el desarrollo sostenible. Luego, posteriormente, habrá presentaciones de algunas buenas prácticas y dejaremos para el final una media hora aproximadamente para que haya un diálogo entre todas las entidades que estéis participando en el webinar, con el objeto de que podáis plantear dudas y cuestiones. Hay que entender que yo ahora durante 45 o 50 minutos voy a intentar dar una pequeña pincelada de la aportación que pueda tener la administración, las entidades públicas en el desarrollo sostenible, y estoy seguro que surgirán muchísimas dudas. Orduan, aurrera. En principio, como ha comentado Anna, tengo pensado 2 o 3 dinámicas para que yo no sea la única persona que hable. Si tenéis alguna pregunta como muy puntual, bien levantáis la mano, la mandáis por chat, y si no, si veis que se puede esperar al bloque posterior a la presentación de buenas prácticas, las vais anotando y posteriormente damos respuesta a todas ellas. Vale, aurrera. Para comenzar, para que entendamos un poquito el papel que podéis tener las administraciones, este fue un correo que ya recibí hace 2, 3 años aproximadamente, lo recibí además de uno de los 3, 4 grandes medios de comunicación que hay a nivel estatal. Es decir, que al final estamos hablando de algún medio que tiene bastante fuerza, ¿no? Y hablaba, mejorar la vida de todos sin dejar a nadie atrás. Este es el principal objetivo o este es el principal fin de los objetivos de desarrollo sostenible impulsados por Naciones Unidas, ¿no? Al final, lo que se está invitando a la sociedad a que sea partícipe de estos cambios que el planeta necesita para crear un futuro mejor entre todos. No voy a leer todo, solo me voy a ir a algunas ideas concretas, y estamos hablando al final de pensar no solo en lo medioambiental, sino también defender aspectos como la educación de calidad, el trabajo decente, el crecimiento económico, igualdad de género, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la finalidad última? Que entre cada una de las personas, de las entidades que estamos aquí o fuera de este webinar, vayamos dejando nuestra pequeña huella para que de esta manera podamos ir favoreciendo, facilitando y ser ejemplo para nuevas generaciones y al final proteger el planeta. Con esta pequeña introducción, que sobre todo lo que pretendía
Barcato, que no sé por qué he desactivado el micrófono. Esta pequeña introducción que he hecho, que aparte para que haya una pequeña pincelada de qué es lo que se busca con los objetivos de desarrollo sostenible, sobre todo la idea que quería transmitir y por eso os comentaba de quién había recibido el correo, no exactamente el medio de comunicación, pero sí por lo menos que es un gran medio de comunicación que aparece que esto intenta ir más allá de una moda, sino que es una apuesta en la cual se nos está animando a todas las entidades a colaborar con el fin último. Y por eso vamos a ir viendo cómo podemos aportar nuestro granito de arena, que es la idea que subyace a este futuro mejor. Para contextualizarlo, es importante que conozcamos brevemente cuál es el punto de partida. Si bien los objetivos de desarrollo sostenible se impulsan en los últimos 15 años, digamos que el origen se encuentra a principios ya de este siglo, de este milenio, con lo que se denominó los objetivos del milenio, propiamente dicho, que se aprueban en el 2001, ¿no? En el mismo hubo una primera aproximación para intentar reducir las desigualdades y el desajuste social. Este primer intento no fue todo lo exitoso que se quiso y lo que hubo fue una evaluación a alto nivel para intentar analizar cuáles habían sido los logros, cuáles habían sido los obstáculos, las barreras con las que se habían encontrado y a partir de dicha evaluación es cuando se pone en marcha la Agenda 2030 con otro enfoque. La Agenda 2030 Barkatu, norbaitek mesedez itzali mikrofonoa, está diciendo que alguien que apague el micrófono porque me está llegando con eco. La Agenda 2030 se aprueba por Naciones Unidas en septiembre del 2015 y en el cual es ahí donde se concretan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Dichos Objetivos de Desarrollo Sostenible intentan tener por fin último lo que es la desaparición de la pobreza, pero desde tres dimensiones, desde tres áreas que al final tienen que estar interrelacionadas, como son el aspecto medioambiental, que muchas veces lo hemos tenido presente, pero también acciones que favorezcan el crecimiento económico y a su vez también acciones que favorezcan el crecimiento social de cada una de las personas, ¿no? Cuando hablamos de crecimiento social, de la dimensión social, hacemos referencia a aspectos tan diversos como pueda ser educación, salud, protección social y oportunidades no solo de empleo, sino oportunidades en general, ¿no? Vale. Por eso que estábamos hablando ahora de ese aspecto social, porque como vemos no está pensando exclusivamente en términos económico-financiero, sino que le da muchísima importancia a lo que pueda ser esa visión holística en el cual se trabaje en pro de justicia, igualdad de oportunidades y al final pleno desarrollo de todos los seres humanos. Entonces, al final, como estamos viendo, la Agenda 2030 y con la herramienta que impulsa, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que se pretende es trabajar desde un punto de vista económico, social y ambiental, al final en pro de la igualdad de oportunidades y al final que eso acabe repercutiendo en la reducción, en el fin de la pobreza. Y además, luego lo iremos viendo desde dos puntos de vista y eso es importante porque haya surgido el debate. Desde un punto de vista más macro, más global, más de toda la Tierra, que muchas veces podemos
pensar y sobre todo teniendo presente que, como se dice muchas veces, estamos en nuestro país chiquito, ¿no? Es decir, me refiero de las pocas personas que somos, los pocos millones de personas que somos respecto a la totalidad de la Tierra. Entonces, que no pensemos solo desde un punto de vista global, sino también que pensemos lo que podemos aportar en nuestro territorio, que las posibilidades puedan ser bastante amplias. Es importante contextualizar qué son los objetivos de desarrollo sostenible y sobre todo qué podemos hacer. Porque cuando hablamos, sí, de los 18 objetivos de desarrollo sostenible, podemos ver como grandes palabras. Pero esto, ¿en qué se puede materializar? Bueno, entonces, en primer lugar, como he mencionado ahora, he hablado de 17 o de 17 más 1 de 18. Para aquellas personas que no conozcan el concepto de 17 más 1, aparte de los 17 tradicionales, ya en los últimos años se ha incorporado un nuevo ODS, que además aquí en nuestro territorio pues muchas organizaciones lo están impulsando, que es el relacionado con la diversidad lingüística y cultural. De ahí que podréis oír hablar tanto de 17 ODS como de 17 más 1. Para no entrar muy en detalle en cada uno de ellos, luego sí que tendréis a vuestra disposición la presentación para que la podáis leer mucho más completa. Al final es importante que tengamos presente que las actuaciones que podamos desarrollar las podríamos encajar en 5 grandes áreas. Una primera área, lo digo un poco en función de la presentación, ¿no? Va muy dirigida a lo que pueda ser el desarrollo social, el desarrollo de las personas. En segundo lugar, podríamos hablar de una dimensión cuyo último fin es la prosperidad. Estamos hablando que esa prosperidad se consigue desde un punto de vista económico, pero también desde un punto de vista social. Por eso en el apartado naranja de prosperidad vemos que estamos hablando de industria, innovación, infraestructuras que puede tener un cariz como mucho más económico. Estamos hablando de trabajo decente y crecimiento económico, economía, pero vemos también que estamos hablando al final de aspectos más de generación, de creación de territorio, como pueda ser ciudades y comunidades sostenibles, y nuevamente vuelve a aparecer un concepto que se le da mucho peso tanto a nivel de personas como de prosperidad, como son la reducción de desigualdades. Hay otro gran bloque que lo podríamos asociar al concepto medioambiental, que se le denomina planeta, pero también hay otros dos aspectos que son importantes. Uno, la dimensión de paz, que está relacionado un mundo sin paz, sin buena gobernanza, sin instituciones sólidas, es complicado que tenga futuro. Y por último, hay que ser conscientes que si realmente queremos conseguir estos objetivos, no puede ser una labor individual de cada una de las personas que estamos aquí o de cada una de las administraciones, de las organizaciones, sino que al final debemos de impulsar la alianza entre diferentes. Vale. Aquí tendríais en la presentación lo que es un poco el título de cada uno de los diferentes objetivos de desarrollo. Sin leerlos, si estáis prestando atención a los mismos, os daréis cuenta que son como muy generales, ¿no? Con lo cual nos podemos empezar a preguntar, pero bueno, y yo bajo ese concepto siempre pongo estos dos ejemplos porque suele ser muchas veces los que a priori más nos chocan, ¿no? E incluso me refiero al tercero,
separando a a todas las personas que venís de Osakidetza, ¿no? Jo, pero, ¿qué puedo hacer yo para erradicar la pobreza, para poner fin al hambre e incluso para garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y para todas las edades? Fuera de lo que es Osakidetza, ¿no? Entonces, cuando realizamos la primera aproximación a los objetivos de desarrollo sostenible y vemos solo estas frases, podemos pensar ya directamente que poco podemos aportar en la mayoría de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, para ello es importante que veamos qué tipo de herramientas tenemos a nuestra disposición. Entonces, unido a cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, que con esa primera pincelada que os acabo de mostrar, podemos saber un poco qué se podría hacer. Al final tiene muy poca concreción. Entonces, lo que ha hecho Naciones Unidas es crear 169 metas. Esas 169 metas no dejan de ser concreciones ya de lo que podríamos impulsar en cada uno de los ODS. Esto que tenemos aquí es un ejemplo de cómo por cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible ya nos van dando muchas más ideas, ¿no? Entonces, vamos a pensar sobre todo en el 3 que como os decía, me da bastante juego. Y en este caso el comentario no afecta a Osakidetza. Jo, pero ¿qué podemos hacer nosotros para impulsar la salud? Inicialmente, no somos el Servicio Vasco de Salud, no somos Osakidetza, nada. Si ya entráramos en las metas, si profundizarais en la documentación que hay, por cierto, todo lo que mencione sobre ejemplos lo tengo en documentos soportes, con lo cual, si alguien quiere, perdonad, no sé qué ha ocurrido, que se ha dejado de compartir. Marca tú. Vale, entonces lo que está diciendo, que por ejemplo estoy hablando de metas, etcétera, si queréis los documentos nos los pedís y os lo podemos remitir. Entonces, lo que os decía, ¿no? Salud, parece que no, pero si ya empezamos a hablar de metas y en metas vemos que hablan, pues por poner un ejemplo, reducción de accidentes en el trabajo, hablan de salud mental, hablan de aspectos relacionados con el tabaquismo, os estoy poniendo tres ejemplos muy evidentes, nos daríamos cuenta que ante un ODS que inicialmente parece que no podemos hacer nada, ya posteriormente sí que seríamos conscientes de que nuestras posibilidades son bastante grandes. Con lo cual, una de las primeras ideas que me gustaría transmitiros es que cuando tengáis la primera aproximación a ver qué podéis hacer con los objetivos de desarrollo sostenible, no penséis exclusivamente bajo el concepto de cada uno de los ODS, sino que profundicéis en la documentación que nos habla de metas. Os acabo de mencionar que hay 169 metas impulsadas por Naciones Unidas, pero no es el único documento que nos puede ayudar a trabajar lo que puedan ser acciones muy concretas. Si no me equivoco mal, por algunos nombres que he estado viendo aquí, que algunos me suenan, creo que también hay bueno, tanto de diputaciones como de ayuntamientos. Entonces, que sepáis que aparte de el ejemplo de las 169 metas que existan, Udal Sarea lo que ha hecho ha sido adaptar los objetivos de desarrollo sostenible a actuaciones concretas que se podrían realizar en el ámbito local y foral. Y en este caso las han reducido, las han adaptado de 169 a 95. ¿Vale? Con lo cual, idea.
tenemos los 17 Amasaspi Gay BAT Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es una primera aproximación. Cuando ya realmente queramos empezar a trabajar con ellos, profundicemos en qué podemos hacer. Eso, qué podemos hacer, u otros conceptos que irán apareciendo a lo largo de esta hora de primera aproximación, nos podemos basar en documentos como las 169 metas que propone Naciones Unidas, nos podemos basar en las 95 metas que propone UDAL-SAREA, nos podemos basar en las metas que quiere impulsar Agenda 2030 Basque Country, las que haya podido desarrollar, por poner ejemplo, ¿no? Teniendo presente las entidades que estáis aquí, la Alianza Alavesa para el Desarrollo Sostenible u otra serie de metas que se hayan podido desarrollar a nivel más específico, como diferentes ejemplos con el que nos podamos encontrar. Vale, bueno, entonces este es un ejemplo que tenéis ahí en las diapositivas, en el cual, partiendo de un ODS general, Udal-SAREA lo ha concretado de una manera más específica, ¿de acuerdo? Este ejemplo es de Udal-SAREA, al igual que este. Pues era por poneros diferentes ejemplos. Vale. ¿Qué características tiene Agenda 2030 y por ende los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Como os mencionaba antes, tiene una visión holística del desarrollo humano, económico, social y la parte que le afecta medioambiental. Al final no deja de ser un esfuerzo colectivo en nuestro pequeño territorio a un nivel mucho más global. Es ambiciosa porque, como algo habéis podido intuir con la breve presentación que he realizado, toca una diversidad de temas y además pretende que sea participativa. Aquí estáis fundamentalmente de la administración, pero también se está impulsando desde el sector privado, desde la academia, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el principio y el objetivo último? El de no dejar a nadie atrás, ¿no? Es decir, una prosperidad general de todo lo que es la población, ¿no? Me ha ocurrido bastante, sobre todo en algunos programas mucho más en profundización que he tenido la suerte de colaborar con Euskalit, que muchas veces cuando se empieza ya a trabajar me dicen, "Jo, Iñaki, pero si esto, ¿a qué ODS lo asociamos, no?". Y digo los números a bote pronto, ¿no? Al 7, al 13, al 15, es que parece que está todo interrelacionado. Efectivamente, muchas veces cuando queremos desarrollar acciones concretas, nos podremos dar cuenta que no dan respuesta exclusivamente a un único. Barkatu mikros ez dakit zer gertatzen da. Vale, como estaba mencionando, que no estamos dando respuesta a un único objetivo, sino que tiene que ser a varios. Responsabilidad compartida, ya lo hemos hablado. Os he mencionado adaptación a las realidades locales. No pensemos solo a nivel global de la Tierra, sino en nuestro pequeño, en nuestro país chiqui, como dice alguna vez algún periodista que le suelo leer de vez en cuando. Y además, al final, y esto es muy importante, y voy a incidir bastante al final de esta presentación, no es cuestión de que digamos que queremos hacer cosas, sino Agenda 2030 le da mucho peso en que, para que no se quede solo en buenas intenciones, al final hagamos una evaluación de si realmente estamos consiguiendo nuestros objetivos. ¿Hacemos acciones o realmente estamos impactando en lo que es el desarrollo sostenible? Este es uno de los principios fundamentales de la Agenda 2030. Vale, y para que no sea yo el único que hable, sí que me gustaría ahora, os voy a llevar a pequeñas salas y va a ser reparto aleatorio, ¿de acuerdo? Estáis muchas personas y me es inviable ahora de repartiros en grupos más o menos homogéneos, que penséis durante 5 minutos desde vuestro punto de vista, ¿por qué creéis
que puede ser importante impulsar los objetivos de desarrollo sostenible, bien a nivel de la administración, bien a nivel de la entidad pública que estáis. Vamos a ver, zenbat zaudete, ba gutxi gora behera, hirurogeita kendu hiru, vale, berrogeita hemezortzi, vamos a ver, me voy a ir a salas, ahora, vale, marcado, es que recasco, estaba leyendo el chat ahora, me voy a ir a salas y venga, voy a generar automática, venga, voy a generar 14 que me salen que vais a estar con unas 4 o 5 personas Gucci Gora Vera, ¿de acuerdo? Son las 10 y 5 hasta las 10 y 11 Gucci Gora Vera, hacer esta reflexión desde vuestro punto de vista. ¿Por qué puede ser importante que impulséis a nivel de administración, a nivel de entidad pública, los objetivos de desarrollo sostenible? Aurrera, creo las salas, segundo bat, vale, se están creando y las abro, ¿vale? Ana Ignacio, acabaréis en alguna, ahora os busco y os quito. Aurrera, volvemos a las 10 y 11.
buen uso de los recursos públicos. Bueno, Ahora estoy... Ahí va. bueltatzen ari gara. Ahí va. No ha habido fin de sala. Pues si no hemos terminado. Ya, pero bueno, al final también es un webinar y yo sé que si os animáis y os dejo, nos vamos a 3 horas de webinar, ¿no? Pero bueno, como Hombre. hemos quedado en un tiempo máximo, de todas formas, voy a intentar 2 cosillas mientras que regresáis todas las personas. Ceñirme a la hora que os digo al minuto y luego no sé si os habéis dado cuenta que hay 9 os he mandado un mensaje por chat de que faltaban 2 minutos, ¿vale? Entonces, bueno, más o menos para que controléis, ¿no? Son herramientas. Zoom, por ejemplo, avisa y te deja regresar. Teams directamente os desplaza de una sala a la principal. Bueno, ahora Mercedes, ir cerrando micros, que se nota que ya habéis cogido un poquito de hábito a hablar y vamos a reincorporarnos. Venga, a ver, un poquito de manera ágil. Verdinsight, 2 o 3 entidades, podéis mencionar qué habéis mencionado. Con tus micrófono aquí, que con todas las entidades que sois, no consigo, alguna ya, más o menos estoy silenciando, porque ya los conozco, pero no el resto. ¿Vale? ¿De acuerdo? Orduan, venga, 2 o 3 entidades que queréis decir qué podéis aportar, qué puede aportar una administración, una entidad pública. Aurrera, Mercedes. Pues yo misma. Aurrera. Sí, se me oye, soy Nerea Otadui, de la Diputación Foral de Álava. Vale, Nerea, se te oye muy bajito. No sé si tienes alguna opción de subir el volumen del micro. Buah, a ver. Vale, pues Aurrera. No sé, es que le doy aquí. Lasai, Nerea, Aurrera. Bueno, sin más, yo comentaba con una compañera de aquí de la Diputación Foral que, bueno, esta implantación de objetivos sostenibles, primero, por un lado, comentábamos que es muy interesante el tema de las alianzas, de que vayamos todos trabajando en la misma dirección, de que haya una coordinación, no cada administración por su lado. Si se pudiera conseguir algún tipo de interrelación, pues sería fantástico, ¿no? Igual con este objetivo por delante, pues se puede mejorar este tema. Y yo desde mi ámbito particular, que es la arquitectura, pues creo que la administración tiene que ser un ejemplo en el sentido de cuando hacemos algo de tipo constructivo, pues al final tiene que ser un ejemplo para la iniciativa privada. De manera que incorporemos todos estos objetivos, quizás económicamente puedan suponer un gasto mayor, en concreto en el tema de la construcción, pero bueno, que la administración pues tiene que ser siempre el ejemplo en el que pueda llegar a mirar la iniciativa privada. Vale, Nerea, es que recasco. ¿Alguna otra entidad antes de continuar? Esta vez 14, ¿alguna más se animará a hablar? Bueno, nosotros en nuestra sala, soy María Dolores Blanco de la Osigo y Alturola, hemos comentado lo mismo que ha dicho la compañera anterior, que la administración es muy importante, tenemos que dar ejemplo, tenemos que impulsar todo tema de ODS, que no tenemos que dejar a nadie atrás y que hay que tener en cuenta que los recursos no son ilimitados y entonces tenemos que poner en relación todos los objetivos de desarrollo sostenible para conseguir que estos recursos puedan ser más duraderos y poco más. ¿Vale? Vale, es que ricasco, o sí.
Vale, ahora pues vamos a continuar con lo que es la presentación. Yo aquí sí que había puesto alguna serie de ideas, ¿no? Que podrían estar relacionadas con con las aportaciones que habéis ido realizando. Son instrumento de nuestras administraciones para mejorar, proteger y proporcionar servicios básicos como son infraestructuras, comunicaciones, abastecimiento y salud. Aquí estáis bastantes personas de Osakidetza. Nerea, comentabas que eras arquitecta, pues al final puede tener mucha relación con infraestructuras, pues por lo menos desde un punto de vista urbanístico. Luego también tenemos que ser conscientes de que como empleadores las empresas públicas pueden promover ambientes seguros de trabajo, mejorando la calidad del empleo y también ser herramienta de inclusión, incorporando jóvenes y perfiles diversos. Luego veremos ahora enseguida cuál puede ser el ámbito de actuación que podéis tener con los objetivos de desarrollo sostenible y sobre todo también, como bien estaba ya mencionando Nerea, al final pueden ser agentes activadores y facilitadores para incorporar a otros inversores y actores, ¿no? Es decir, independientemente de las alianzas entre iguales, y cuando hablo de entre iguales me refiero foral con foral, municipal con municipal, etabar, pues al final tiene que ser un ejemplo tractor para para el sector privado, ¿no? Y sobre todo porque al final, y eso no tenemos que olvidarnos, dentro del ámbito que podamos tener, el sector público al final impulsa diferentes políticas, diferentes planes que pueden influir claramente en lo que es el desarrollo sostenible, tanto por lo que haga la propia administración como indica ya en la última línea de esta diapositiva, por la capacidad de tejer alianzas con el sector público privado. Por las entidades que estáis aquí, alguna últimamente estáis impulsando ya bastante los conceptos de gobernanza colaborativa y al final no deja de ser eso, ¿no? Tejer alianzas con el sector privado para conseguir una serie de objetivos que al final acaben repercutiendo en toda la sociedad, bien la vasca, la más cercana o incluso en un ámbito mucho más global. Y luego también, aunque no lo mencionéis, es importante que seáis consciente que más de una vez el impulsar algunos objetivos de desarrollo sostenible, María Dolores, estabas comentando el tema de que los recursos no son ilimitados y estoy totalmente de acuerdo contigo, de ahí la importancia de ser eficiente con las políticas, con las acciones que impulséis, pero determinados objetivos de desarrollo sostenible nos puedan ayudar a ser más eficientes, ¿vale? Y que nuestros procesos, nuestra actividad mejore el desempeño. Iba a comentar cuáles podían ser las barreras. Voy a ir avanzando un poco porque algunas ya las habéis ido adelantando, pero sí que mencionabais, por ejemplo, algunas barreras pueden ser la coordinación, la falta de coordinación y otras barreras pues podrían ser los recursos ilimitados, ¿vale? Voy a seguir adelantando un poco lo que es la presentación y os mencionaba hace unos segundos de cuál es el alcance de nuestras actuaciones. Y aquí sí que me gustaría dejar dos ideas o una idea muy clara. A veces me ha ocurrido, objetivos de desarrollo sostenible es igual al concepto de sociedad que está en el modelo de gestión avanzada o al concepto de responsabilidad social corporativa. Es más amplio, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la idea que quiero lanzar? Cuando estamos pensando en qué podemos hacer desde un punto de vista de objetivos de desarrollo sostenible, lo podemos pensar y podemos realizar actuaciones desde tres puntos de vista. Por ejemplo, sociedad, el concepto que siempre se ha asociado a la responsabilidad social corporativa. Segundo, y esto es importante, aquello que esté relacionado con nuestro propósito, con nuestra misión. Osakidetza, ¿vale? Perdonad que ponga este ejemplo porque sé que tenéis aquí, que estéis aquí presentes. Pues al final hay un ODS que habla de salud.
Pues lógicamente se podrán hacer actuaciones concretas que estén relacionadas con el propósito y la misión. ¿Se hace lo suficiente? Bueno, nos podremos dar cuenta que a lo mejor podemos hacer más. Está aquí también Visesa, si no me equivoco, y además luego creo que va a participar en las buenas prácticas. Pues bueno, en los ODS también hay algunos que están íntimamente relacionados con el propósito, con la misión de Visesa. ¿Significa que no se está trabajando en los ODS? Sí. ¿De acuerdo? Y luego, por último, también, como os lo mencionaba hace 2 diapositivas, las acciones que podamos desarrollar van encaminados a nuestro personal. O si estamos hablando de igualdad de oportunidades, si estamos hablando de salud desde el punto de vista de salud mental, estrés, de accidentes en el trabajo, etcétera, etcétera, estamos hablando de ODS que afectan al personal interno. Si estamos hablando de trabajo decente, igualdad de oportunidades, inclusión, por poner diferentes conceptos, también estaríamos hablando de personal interno, ¿vale? Entonces, que seamos conscientes. Cuando hablamos de ¿qué podemos hacer con los objetivos de desarrollo sostenible desde esos 3 puntos de vista? Lo que pueda ser el propósito, la misión de nuestra organización, lo que podamos hacer con las personas de nuestra organización y también lo que pueda ser la sociedad, teniendo presente que sociedad abarca un espectro mucho más amplio que lo que pueda ser el propósito, la misión de nuestros grupos de interés directos, ¿vale? Tendréis aquí en la documentación diferentes ejemplos de cómo podemos contribuir en el ámbito de nuestra entidad para un ODS concreto o cómo podemos aportar a través de grupos de interés externo sociedad, para que veáis cómo es factible ese doble punto de vista, ¿no? Teniendo presente que en entidad estoy incorporando tanto con personal como propósito, como misión, aunque yo os he dicho alguna serie de ejemplos. ¿Cuáles pueden ser las fases y los factores claves en la implantación de los objetivos de desarrollo sostenible? Tenéis aquí una serie de lo que son las fases recomendadas por Naciones Unidas, ¿no? Desde entender los ODS, definir prioridades, establecer objetivos, integrando y comunicando. Partiendo de esas fases que nos recomienda Naciones Unidas. Esta es una visión mía particular, es decir, no es que la haya sacado de ninguna bibliografía en particular. Para mí hay 3 aspectos claves. Uno, primero, los objetivos de desarrollo sostenible, si realmente queremos que tengan impacto, tienen que estar integrados en la estrategia de nuestra organización. Ayer tenía una charla de 1 hora con una entidad no pública que está trabajando los objetivos de desarrollo sostenible y me relacionaban las acciones concretas con el plan estratégico. Y me decían, ¿y dónde lo colocamos? ¿No? Ya gráficamente. Me decían, ponemos aquí una columna. Decía, si lo ponéis en esa columna, corremos el riesgo de que se vea como algo accesorio y no se le dé tanta importancia. Integración en la estrategia, porque como os estaba mencionando, lo que queremos es conseguir un impacto. Entonces, si queremos conseguir un impacto y en línea de lo que hablábamos antes de la evaluación, tenemos que hacer un seguimiento. ¿Vale? Tenemos que tener un cuadro de mando para ver no solo si impulsamos las acciones que hemos previsto, sino fundamentalmente conseguimos resultados. Y después, en línea a la fase que aparece aquí, la fase 5 de comunicando, la comunicación es importante, pero no solo al final del proceso, sino durante todo el proceso. Es importante comunicar qué queremos hacer, por qué queremos hacer y qué resultados queremos conseguir a nuestros grupos de interés internos y también a la sociedad en general. Cuando queremos darle una vuelta, y esta para mí es una de las diapositivas más relevantes, cuando queremos dar un impulso a los objetivos de desarrollo sostenible, la primera reflexión que nos planteamos es, miramos lo que ya estamos haciendo
y decimos, anda, si estamos haciendo esto, estamos haciendo esto, estamos haciendo esto, estamos haciendo esto, estamos haciendo muchas cosas y ya estamos trabajando los objetivos de desarrollo sostenible. ¡Qué bien! ¿Vale? Eso ocurre muchas veces y perdonad que en este caso, ojo, estoy seguro que hay muchas entidades que lo estáis haciendo, no significa que lo estéis haciendo más, sino que realmente tanto desde Naciones Unidas y también desde el propio marco ODS de Euskalitz se quiere ir más allá. Es decir, cuando estamos hablando de impulsar los objetivos de desarrollo sostenible, la idea que subyace es de que no nos conformemos con lo que ya estamos haciendo, sino que realmente prioricemos unos objetivos de desarrollo sostenible que realmente supongan un esfuerzo, que supongan una mejora en el impacto desde el punto de vista del desarrollo para ir más allá, para conseguir algo diferente. Pongo ejemplos, ¿no? Y perdonad porque ahora justamente en pantalla tengo a Osakidecha, ¿no? Si estamos trabajando temas de salud, ya, pero ¿se pueden hacer más cosas desde el punto de vista de salud? ¿Podemos conseguir nuevos objetivos, nuevos impactos desde el punto de vista de salud? De ahí que este era la idea que subyacía en esta diapositiva un poco provocativa que había, eh, que había, que había incluido aquí, ¿no? Es decir, vamos a ver qué nos está diciendo los objetivos de desarrollo sostenible. Vamos a analizar si por cada uno de los ODS estamos generando un impacto negativo o no estamos consiguiendo un impacto positivo tan grande como sería factible, ¿vale? Porque en base a aquello en lo que no estamos generando el impacto que realmente, el impacto positivo que podríamos generar. Y teniendo presente cuáles son las expectativas de nuestros grupos de interés, vamos a impulsar en los próximos años unos ODS, unas metas concretas para conseguir una mejora en nuestra contribución al desarrollo sostenible. ¿De acuerdo? Idea fundamental. No es cuestión de quedarnos donde estamos, sino dar un paso adelante. Y además, como administración, la capacidad tractora que podáis tener es importantísima. ¿De acuerdo? Por eso os hablaba que si cuando empecemos a trabajar los objetivos de desarrollo sostenible, lo primero que tendríamos que hacer es tener una fotografía de cómo son nuestros impactos en cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿vale? Teniendo muy presente que tengamos potencial de contribución. Habrá en algunos ODS que tendremos mayores posibilidades de conseguir resultados, en otros no. Lógicamente vamos a intentar centrar el esfuerzo en aquello que tenemos posibilidades de hacer algo, potencial de contribución y que además el impacto actual no es tan alto como sería deseable. Vale. Otro aspecto que también menciona tanto el marco ODS del modelo de gestión avanzada como Naciones Unidas es que a la hora de priorizar tengamos en cuenta cuáles son las prioridades, las opiniones de los diferentes grupos de interés o aquellos que consideremos que es más importante, más relevante tenerlos presentes, ¿vale? Porque al final el objetivo, lo que nos está marcando el marco ODS y Naciones Unidas es de que tengamos un criterio para priorizar una serie de objetivos de desarrollo sostenible, basado fundamentalmente en el impacto actual que estamos generando y las expectativas de los grupos de interés. Por cierto, las direcciones de la administración son grupo de interés, ¿vale? Para que lo tengamos presente y donde incorporamos, ¿no?, la propia estrategia de la administración. Es un grupo de interés, ¿vale? Estos son ejemplos visuales de cómo a lo que solemos llegar, lo que se llama las matrices de priorización. ¿De acuerdo? Vale.
Nada. Sigo un poquito adelante. Como estaba mencionando, otro segundo aspecto importante es el cuadro de mando. Y en este aspecto me voy a ir a lo que dice el marco ODS de Euskalit, en el cual muchas veces en nuestros cuadros de mando lo que estamos midiendo es lo que hacemos, las actividades. No, pretendemos ir o se pretende ir un poco más lejos. Vale, estamos haciendo muchas cosas. Vamos a ver si las llevamos a cabo o no, si hemos involucrado a 10, a 15, a 20 personas, entidades, etcétera. Vale, eso está bien, pero la idea fundamental que subyace es ver si realmente estamos consiguiendo resultados o estamos consiguiendo un impacto en el desarrollo sostenible. Por eso, el propio marco ODS nos está hablando de que aparte de impulsar indicadores de gestión relacionados con nuestra actividad, impulsemos indicadores de impacto, es decir, donde se vea si realmente estamos consiguiendo reducir impactos negativos que podamos tener desde el punto de vista ambiental, social o económico, o realmente estamos consiguiendo unos mayores impactos positivos en las tres dimensiones, aparte de la buena gobernanza y a nivel de alianzas, ¿vale? Aquí tenéis una serie de ejemplos que os pondremos a vuestra disposición de cómo el propio marco ODS está diferenciando indicadores de impacto e indicadores de gestión, ¿vale? Y bueno, sobre comunicación ya he ido hablando algo. Y ya para terminar este primer bloque, luego ya hay media hora de debate, he estado hablando constantemente a la sistemática que impulsa Naciones Unidas y lo que es la herramienta de autoevaluación. Dos ideas muy claras para que lo tengáis presente. ¿Vale? ¿De acuerdo? Y me voy a ir directamente a lo que es el marco. Lo tengo aquí ya abierto. Vale, vamos allá. Listo. La mayoría de las entidades que estáis participando en este foro provenís de QEPEA, con lo cual me imagino que la mayoría de las mismas antes o después habéis tenido algún contraste o alguna evaluación externa del modelo de gestión avanzada, ¿no? Vale, entonces me refiero porque esto va a simplificar mucho ahora las dos ideas que os quiero lanzar para no quitar tiempo ni a Sprint ni a Visesa, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho Euskalit? Bueno, primero, luego si queréis esto Ignacio o Ana también os pueden profundizar muchísimo más. Lo que ha hecho ha sido crear un marco para impulsar los objetivos del desarrollo sostenible que se basa en los 6 elementos que tiene el modelo de gestión avanzada. Y la herramienta, que es la que os estoy mostrando ahora aquí en pantalla, lo que nos permite es reflexionar acerca de qué estamos haciendo por cada una de las sugerencias que nos da en los diferentes elementos, ¿no? Pues pongo alguna serie de ejemplos. Sé que está en pequeñito, ¿no? Pero para que entendamos y lo relacionemos con lo que estamos hablando, ¿no? Hemos hablado de la importancia que tiene el impacto, ¿no? Es decir, que si queremos hacer algo sea en base al impacto. Pues si veis aquí, aunque sea en chiqui, en la pregunta 2 habla, ¿existe información y se gestiona sobre el impacto positivo o negativo? Bueno, pues la herramienta nos da la oportunidad de indicar, tenemos aquí, pues no, si es puntual, si es sistemático o está muy desarrollado. ¿De acuerdo? Porque el objetivo último que tiene esta herramienta es que entendáis todas aquellas acciones que podéis desarrollar que están íntimamente relacionadas
con los factores claves que os he mencionado antes y con las 5 fases que recomienda Naciones Unidas, pues por poner un ejemplo, ¿no? ¿Se conocen en las organizaciones los ODS? Es la fase 1 de ODS, ¿no? El tema de impacto priorización es la fase 2, ¿no? Por poneros diferentes ejemplos y sobre todo, ¿cuál es el objetivo último que tiene esta herramienta? Al final, como estáis viendo arriba, que os permita establecer un plan de mejora, un plan de acciones para que avancéis de manera sistemática, de manera estructurada en lo que es el desarrollo sostenible mediante el impulso de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Vale? Es que recasco, he intentado ceñirme más o menos a la horita que tenía. Ahora, Ana, Ignacio, no sé si queréis dar paso a Inés o a Enrique para las experiencias y cuando terminen las mismas tenemos media horita para que podáis realizar cualquier comentario, duda que haya podido surgir. Ana, Ignacio, Enrique, Inés, es que ricasco, me callo. Sí, bueno, recordemos que es un webinar de aproximación a todos estos conceptos, que seguramente os han surgido muchas reflexiones a algunos temas que seguramente os gustaría profundizar más, pero bueno, nos vamos a ceñir un poco a este tiempo que tenemos previsto de 2 horas. Como dice Iñaki, al final seguramente tendremos tiempo de poder ya compartir más en detalle algunas cuestiones, pero sí queríamos también dar una visión de cómo ha podido ser la experiencia de alguna entidad o alguna persona que haya podido llevar a cabo algún tipo de aproximación al ODS o al ejercicio de autoevaluación, ¿no? Dentro de QEP hay algunas entidades que ya a principios de este año recibieron la primera tanda de reconocimientos que desde Gobierno vasco, desde Agenda 2030, se están entregando ya a las organizaciones que van avanzando en esa línea y les habíamos pedido, bueno, se habían ofrecido lo primero agradeceros, ¿no? a Enrique de Visesa y a Inés de Esprí, que con total confianza y siendo conscientes del contexto en el que estamos, pues nos contéis un poquito cómo ha sido el trabajo que habéis desarrollado. Compartirlo también con el resto de personas, siendo conscientes de, bueno, pues que esto es un contexto de cómodo, ¿no? Es decir, no hace falta que tengáis una presentación, un PPT ni un trasfondo, sino simplemente dialogar con los demás y contarnos cómo ha sido un poco vuestra experiencia, ¿no? Hasta la situación que hacéis ahora. Eso, Enrique o Inés. Luego, igual si hay alguna otra entidad que haya podido, alguna otra persona que haya podido desarrollar algo internamente, también, también vamos a tener tiempo de que alguien también pueda compartir su experiencia. Pero igual, es que no os veo en la pantalla. Enrique, por ejemplo. Hola, ¿qué hay? Buenos días a todos. Bueno, yo os voy a contar un poco la experiencia en este caso de Visesa. Bueno, mi nombre es Enrique Illaros, yo soy técnico de procesos y sistemas dentro de Visesa. Y bueno, tengo una pequeña presentación para compartir con vosotros en donde, bueno, ahí os voy a intentar explicar un poco cuál ha sido nuestro proceso o nuestra experiencia en ODS, ¿no? En estos años. A ver, compartir. Creo que lo veis, ¿no? Vale. Vaya. Vale, bueno, pues simplemente, bueno, por empezar, Visesa, ¿no? Visesa es una sociedad pública, en este caso pertenecemos al Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno vasco y nos dedicamos a la promoción de vivienda de protección pública ya desde la última ley de vivienda en régimen de alquiler protegido y también realizamos acciones de rehabilitación y renovación. En cuanto a vivienda de protección pública, nos referimos a todas las modalidades que seguramente ya todos conocéis, como es la vivienda de protección oficial, la vivienda social o la vivienda de precio tasado, pero bueno, a partir de ahora ya todo en alquiler. Y en este caso nosotros somos una empresa de 91 personas. Para lo bueno, en este caso, pues bueno, Osakidecha pues son muchísima más gente. En nuestro caso, pues igual
con estas 91 personas pues es un poco más fácil algunos planteamientos. Sí que es verdad que durante muchísimos años ya en nuestra misión y visión habíamos incluido la palabra de sostenibilidad y en el último marco estratégico, en el caso del año 21-24, ya habíamos incluido aspectos de actuar con criterios de sostenibilidad, tanto en la misión como en la visión. Y también habíamos incluido valores, tanto valores observables en las personas en cuanto a concienciación medioambiental y en cuanto a nuestra propia actividad, al parque edificado, para introducir ya aspectos de eficiencia energética, economía circular y huella de carbono. La verdad es que, ¿cómo empezamos nosotros a conocer el tema de los ODS, ¿no? En la estrategia de los ODS? Yo creo que el primer documento que nosotros conocimos sobre ODS pues fue a través, cuando se publicó en el año 2018, la Agenda de Euskadi Basque Country de 2030, ¿no? En donde se presentaba una primera contribución vasca a la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Ese documento para nosotros fue la primera toma de contacto de Visesa con los ODS y ahí empezamos a hacer un pequeño análisis de dónde se encontraba Visesa dentro de dicha contribución vasca. Después, en el año 2020, aparece esa guía práctica para organizaciones vascas que empieza a darnos unas pautas de implementación de la Agenda 2030 y de contribución a los ODS. Y bueno, con estos pocos mimbres, la verdad es que hicimos una primera aproximación a integrar la estrategia de Visesa contra los objetivos de desarrollo sostenible. Y en esa primera aproximación lo que hicimos fue analizar cómo podíamos contribuir nuestras líneas estratégicas con los distintos ODS y obtuvimos la diapositiva que podéis observar. Lo que hicimos simplemente es en una matriz en donde presentábamos las líneas estratégicas del periodo 21-24 frente a todos los ODS. Y ahí le damos una valoración alta, media, baja, con lo cual obtuvimos una serie de ODS priorizados en los que vimos que Visesa tenía cierta relevancia, ¿no? Cierta relevancia alta y cierta relevancia media. Sí que hay otros que tienen una relevancia más baja, pero los importantes son estos, ¿no? Y bueno, casualmente, por lo que nos ha explicado Iñaki, casi todos van en lo que es el área de prosperidad que ponía en su diapositiva. Y bueno, vimos que posteriormente que los ODS relevantes en nuestro sector pues eran bastante parecidos a los que nosotros habíamos definido en nuestra primera estrategia, con lo cual, bueno, pues veíamos que estábamos alineados un poco con lo que es el sector y la propia estrategia de Visesa. Y bueno, de ahí lo que pasamos es a un periodo de formación en donde las personas de nuestra área nos formamos en ODS y concretamente pues hicimos este curso de ODS de priorización e integración en la estrategia que da Euskalit y que creo que a día de hoy también lo sigue dando. Y a partir de ahí, junto con otras formaciones, con ISAITE y también la propia Euskalit, pues nos fuimos un poco empapando sobre lo que eran los ODS y cómo se podían integrar dentro de la empresa. Después apareció en el año 2023 el marco para la incorporación de los ODS a la gestión de las empresas. Y bueno, y luego también con nuestros conocimientos previos que teníamos en el modelo de gestión avanzada, pues nos sirvió para entender un poco este marco de la incorporación de los ODS, porque utilizan más o menos el mismo marco regulatorio y las dimensiones. Y a partir de ahí nos animamos a hacer la primera autoevaluación de ODS. Salió a finales del año pasado la posibilidad de hacer esta autoevaluación y nos metimos adelante, ¿no? En esta autoevaluación lo que intentamos es intentar ser rigurosos y autocríticos para que después esos principales resultados que nos saliesen tanto en fortalezas como en áreas de mejora fuesen utilizables. Y bueno, ¿qué obtuvimos tras esa autoevaluación? Lo que nos da esa autoevaluación, pues primero es una situación global de dónde nos encontramos, ¿no? Cuanto más críticos y rigurosos y realistas seamos, pues obtendremos una mejor foto de la situación de Visesa o de la empresa que realice esa autoevaluación.
Luego también obtuvimos una serie de puntos fuertes y áreas de mejora de cada elemento, en donde, como veis, está muy ligado a lo que es el modelo de gestión avanzada, porque habla de estrategia de clientes, de personas, de sociedad, innovación, impacto, resultados. Es decir, el marco es prácticamente el mismo, con lo cual mucha gente de QEPA que conoce este marco regulatorio de gestión avanzada, pues nos es más fácil luego el marco que han presentado para los ODS. Y luego también un plan de mejora priorizado, ¿no? Ese plan de mejora priorizado en donde nosotros establecemos esa necesidad alta, baja o media para realizar las acciones que nosotros mismos hemos definido en la propia autoevaluación. Así que esta autoevaluación, en principio, sí que nos ha servido, primero, para conocer cuál era nuestra situación dentro de los ámbitos del ámbito de los ODS y luego establecer cuál es nuestra hoja de ruta hacia este caso, la sostenibilidad como concepto general. Y una vez que nosotros hicimos esa autoevaluación, al cabo de un mes y tal, pues participamos en el primer contraste. La verdad es que aquí en el contraste Euskalí nos proporcionó un guión en donde, además de poder hablar de qué formación teníamos en ODS, qué priorización teníamos de ODS, qué objetivos, indicadores, etcétera, también había otras preguntas sobre compromisos, sobre participación, es decir, que era un guión nada superficial y que nos obligaba un poco a mirarnos hacia nosotros mismos con detalle. La verdad es que es un guión muy diverso en donde están casi todas, o sea, están todas las dimensiones, no solamente el medio ambiente, y es muy completo para una organización que quiere hacer un buen avance hacia la sostenibilidad. Y bueno, y durante la preparación de ese contraste, pues hubo un importante trabajo de recopilación de las evidencias y la información, ¿no? Y en esta fase, pues yo creo que se pone en manifiesto el importante y intenso recorrido que hacemos todas las empresas a través de diferentes acciones en el ámbito ambiental. O sea, nosotros incluso estábamos haciendo cosas sobre la eficiencia energética anterior al Código Técnico de Edificación y bueno, y vemos que ha habido un recorrido en los últimos 30 años. Y luego, por supuesto, la participación de todas las personas de todas las áreas, ¿no? El conocimiento está distribuido en todas las áreas de la empresa e implicamos a cada uno de los ámbitos. Y tienen que estar todos los ámbitos en este proceso de contraste. No todas las personas, pero sí que tienen que estar todos los ámbitos de la empresa. Y bueno, nosotros, pues, ¿qué aprendizajes tuvimos? Pues bueno, sobre todo el valor de la mirada externa, ¿no? El que la mirada de gente que es experta, porque el contraste lo hacen evaluadores de ODS, pues bueno, esa mirada externa nos daba una opinión certera y nos identificaba posibles puntos ciegos que nosotros podíamos tener durante la ejecución de la autoevaluación y del contraste. Luego sí que vimos que era necesaria la participación y la implicación directa de las personas de todos los ámbitos, lo que os he comentado antes. Todos los ámbitos tienen que estar, por lo menos, en la autoevaluación y en el contraste. Y luego también es importante el conocer de antemano el reconocimiento. Nosotros, una vez que entregamos toda la documentación de la autoevaluación y del contraste, pues bueno, ya nos dieron cuál era el reconocimiento que íbamos a conseguir y eso pues nos quitó un poco la sensación de examen que pueda parecer un contraste, ¿no? Y por supuesto luego la consecución en nuestro caso del reconocimiento VIDEA, pues bueno, nos ha reforzado un poco la comunicación interna sobre los ODS en Visesa y creo que es un elemento motivador, ¿no? Cualquier tipo de reconocimiento, pues en este caso para continuar con el tema de los ODS. Y por último, pues bueno, unas conclusiones, ¿no? Que nosotros podríamos compartir, ¿no? En cuanto a la integración de los ODS para nosotros es un camino, no lo tenemos como una meta en el sentido de que iremos intentando integrando los ODS en cada marco estratégico, en cada reflexión estratégica de mejor manera, e iremos perfeccionándolo, ¿no? No sé si llegaremos a la integración perfecta de los ODS dentro de nuestra estrategia. Y luego para nuestra actividad, ¿no? Porque lo que hacemos es vivienda y entonces tiene que convertirse en un motor de sostenibilidad. En cuanto a motor de sostenibilidad, nos referimos a un montón de aspectos que están apareciendo en nuestro sector, como puede ser pues, la eficiencia energética, los modelos de diseño inteligentes como el BIM,
o los sistemas de construcción industrializada, los análisis de ciclo de vida, la huella de carbono, la circularidad, la economía circular, etcétera. Todo eso no dejan de ser características de sostenibilidad. Y luego cada empresa, pues dentro de lo que ellos hacen, pues tendrá su desarrollo de actividades. ¿Cuál será nuestro siguiente paso? Pues bueno, ahora mismo estamos inmersos en la revisión estratégica del periodo 25-28 y lo que intentaremos es ser un poco más rigurosos. No es que no lo hayamos hecho en el anterior, pero sí que vamos a intentar ser más rigurosos y metódicos con el análisis, la priorización, los impactos positivos, negativos, el establecimiento de objetivos, la creación, la comunicación, ser un poco. Y bueno, tenemos idea de realizar este mismo año, a finales de año, la segunda autoevaluación y en función de cómo llevemos la reflexión estratégica, pues haremos la tercera autoevaluación y nos presentaremos en el siguiente contraste o vamos decidiendo un poco paso a paso. Pero en principio lo que vamos a trabajar ahora es la nueva revisión de la integración de los ODS en nuestra estrategia. Y eso es un poco lo que quería compartir con todos vosotros. Muchas gracias. Mi esker, Enrique. Inés, tu experiencia, bueno, la Sí, experiencia de sí. Spray Mercedes. Sí, igual tenemos que haber hecho al revés, empezar de menos a más, porque ahora igual bajo un poco yo el nivel. Bueno, yo también tenía una presentación, no la he preparado para esto, he cogido la que hicimos para nuestros compañeros y la he actualizado, voy a ver si comparto. Pantalla. Vale. Sí, vale. ¿Veis? Porque claro, yo Bai, me quedo Inés. ciega y Ahora, encima... a ver, voy a ahora era. minimizar, sí. Vale, pues nosotros un poco, lo primero es casi repetido lo que ha dicho Enrique, ¿eh? O sea, no en el... ¿Oye? ¿Por qué no me funciona? SPRI desde el principio en la misión, yo creo que antes en la sala he comentado que yo creo que fue en 2001, tendría que revisar. Yo creo que con el milenio, una de las revisiones que hicimos de la misión, ya metemos el concepto de desarrollo sostenible, los principios de transparencia y buen gobierno. Yo entré en el 90 en SPRI y ya me dijeron que los recursos eran públicos y que había que tener mucho cuidado, ser muy transparentes, con lo cual todo eso lo llevamos como carga de fondo, ¿no? Fuimos dando pasos hasta llegar a 2019, que habíamos tenido evaluación externa en finales de 2018. Sale lo que ha comentado Enrique, el documento, la Agenda 2030. Nosotros no tenemos plan estratégico, nuestro plan estratégico siempre es el plan de industria. Y allí ya empezaba a marcar cuáles eran los ODS, con lo cual nosotros, a rebufo, fuimos metiéndolo en el plan de gestión, fuimos poco a poco, ¿no? Nos obligó a revisar todo ese nuevo de los ODS que era, nos obligó a revisar todas nuestras actuaciones, todos nuestros programas, servicios, ahí hay un poco todo el mapa de procesos, e identificar cuáles eran los que afectábamos. Sí que en un primer momento, en la priorización, dijimos, bueno, pues son directos los del el 9, el 8, a los que es nuestra actividad core, ¿no? Algunos eran relevantes, el 5, el 17, el 11... Lo que pasa que a lo largo de los tiempos, en las diferentes revisiones que hemos hecho, las priorizaciones no nos acaban de gustar, porque depende en qué momento, quién esté mirando, puede ser relevante una cosa y otra, ¿no? Al final estamos decidiendo en esta última etapa que estos son los ODS que ahora, en 2025-2024, son a los que afectamos en mayor o menor medida. De hecho, el 5 es muy importante por aquella labor ejemplarizante de la Administración con la igualdad de oportunidades, pero tenemos un compañero en el equipo que dice que el 5 sería prioritario para Emakunde, no para nosotros es el 9. Entonces, depende de esto, nosotros hablamos de impacto en los ODS de afección, de momento. Como bien has dicho, Iñaki, la comunicación siempre ha sido importante. Nosotros teníamos la memoria de responsabilidad social verificada, la primera en 2011, en 2019, con el documento del Gobierno, lo orientamos ya esa memoria hacia los ODS para que desde el exterior también nos percibieran así. Internamente ya lo he comentado, en los siguientes documentos, en el mapa estratégico, en el plan de gestión, en el mapa estratégico, en todos los sitios ya empezamos a vincular ODS a nuestras actividades.
Hemos llegado a 2023, principios, finales 2022, 2023. Nos dimos cuenta internamente que había varias personas en SPRI trabajando con ODS, con diferentes grupos de interés o organizaciones o participantes o agentes o como queramos llamarlo, y generamos o se creó el que llamamos el grupo de coordinación ODS, en el cual participan 2 personas que trabajan los ODS en los clústeres, que son las asociaciones o los grupos de nuestros principales clientes, una persona que trabajaba en los gunes de Lehendakaritza con tema de ODS, una persona que está con Euskalit y estaba yo que estaba a nivel interno llevando o coordinando el tema de los ODS. Entre nosotros éramos un grupo informal, un equipo informal, porque nos comunicábamos perfectamente, lo que pasa que de cara a la empresa había como un poco de lío, de a quién dirigirse dependiendo en qué pregunta. Entonces, hicimos la propuesta a Dirección General de generar este equipo de trabajo que es permanente en principio, que es de coordinación de ODS, y empezamos a trabajar. ¿Qué hicimos? Volver a revisar hicimos primero, Iñaki, el curso contigo y con eso nos ayudó a volver a revisar la contribución de los ODS que en su momento se habían identificado y priorizado, los impactos positivos, negativos. En los grupos de interés hicimos el cruce, analizando todas las encuestas, todas las cosas que nos dicen nuestros clientes, proveedores. Nosotros tenemos un contacto muy directo con todas las empresas industriales y no industriales del País Vasco. Empezamos a identificar posibles indicadores. Coincidió en ese momento que el Eustat estaba haciendo también, de todos los indicadores que maneja a nivel de país, estaba haciendo las pestañas o la visión a través de los ODS, con lo cual en algunos casos nos ayudó mucho, sobre todo para temas de impacto, y los integramos o los hicimos visibles en lo que es en el cuadro de mando. Llegamos a diciembre, a finales de diciembre, bueno, a primeros de diciembre, decidimos que en el grupo de trabajo que todo esto que estábamos haciendo lo deberíamos comunicar ordenadamente. Se hizo un truquegune, que es las iniciativas que internamente llamamos para estos proyectos más especiales o diferentes de las reuniones de trabajo habituales o trimestrales de área, en lo cual una de las no sé, ideas maliciosas que teníamos en el equipo es enganchar a nuestros compañeros y compañeras para que luego nos ayudaran, porque luego les íbamos a pedir ayuda. Tuvimos la evaluación externa MGA, que también pues, nos obligó a ordenar un poco todo lo que teníamos en sociedad, en ese marco tan grande que es la sociedad. Y al final, en diciembre, además marco ahí la fecha porque fue muy gracioso, esa semana, o ese 30 de diciembre, hicimos la autoevaluación. Con todo lo que habíamos hecho hasta ese momento, ¿no? Y ha salido un plan de mejora que, como bien ha dicho Enrique, nos ha servido para ordenar qué vamos a hacer en el 2025. ¿Qué hicimos primero? Pues a nuestros compañeros que ya les habíamos formado, sensibilizado, pedir ayuda, nos hicimos un poco ahí los pobrecitos, vamos a decir. El primer trimestre les lanzamos unas plantillas para que en cada programa, actividad, servicio, hacia afuera o hacia adentro de la SPRI estaban trabajando, nos indicaran qué ODS, cogimos más de los que habíamos identificado como a los que afectamos, creían que en su actividad, en su conocimiento con lo que estaban haciendo, lo que hacían en el día a día, se estaba impactando con esos programas, servicios, actividades, en toda la casa. Y luego que identificaran, les pedíamos también que identificaran qué indicadores de gestión, de resultados y de impacto. Porque es verdad que en el modelo se diferencian entre de gestión, resultados e impacto, pero en los de resultados e impacto hay un poco de lío. Para nosotros había un poco de lío, por lo menos nosotros lo percibíamos así. Entonces, ¿qué identificó? ¿Cuál fue la conclusión? Fue una buena respuesta. La verdad es que contestaron bastante rápido y con interés, llamándonos por teléfono, preguntándonos. La respuesta que pensábamos que iba a haber un cri, diciendo estos piraos con todo lo que tenemos que hacer. Pero fue muy buena respuesta, o sea, quiere decir que el truquegune y todo lo que habíamos venido trabajando antes había calado en la organización. Nos dieron muchísima información, de hecho hay
hecho un recorte de un poco del resumen que hicimos, pero hay muchísima información que no sabemos todavía cómo gestionar, todavía la estamos intentando digerir y tratar, y nos confirmaron esa priorización, esos ODS de afección. Algunos tenían dudas, otros había sin dudas, pero bueno, para nosotros fue muy positivo porque íbamos en el buen camino. Lo negativo lo acabo de decir, mucha información, muchos indicadores que actualmente no estábamos gestionando, o si los estábamos gestionando no estaba la información o los datos de fácil acceso. De hecho, IKT nos dijo, a ver, esperar, aclararos con todo esto y decirnos qué queréis, porque bueno, todos visualizábamos el típico Power BI, vamos, lo teníamos perfecto, pero no es tan fácil las cosas. Queríamos conseguir, lo que queremos conseguir, lo que estamos trabajando actualmente es en vincular los ODS, planes, metas, todo bien en este tipo de ficha, un poco que se linke qué planes estratégicos. De hecho, hasta ahora no teníamos plan estratégico, se está elaborando el primer plan estratégico de SPRI puro y duro, con lo cual por eso está ahí en amarillito algunas cosas, e intentar vincular todo eso con los indicadores, con un dato de referencia que puede ser a diciembre del 24, cuál es el resultado, a diciembre del 25 cuál es el resultado, a diciembre del 26 o a junio del 26 cuál es el resultado, porque lo que queremos es, aparte de ordenar toda la información que nos han dado, ahí veis un poco en 2 ODS, un poco las tablas que estamos empezando a ordenar en rojos, amarillos, hay dudas. En el equipo luego, claro, el propietario del indicador sabe a qué se refiere, nosotros no tenemos tan claro, entonces bueno, pues ahí tenemos que intentar ordenar todo eso. Queremos tener información para hacer el seguimiento y la evaluación periódica del impacto en los ODS, que esto se enlaza a un proyecto que hay en SPRI desde hace un par de años, que es intentar averiguar o medir el impacto de SPRI en el País Vasco, o por lo menos en el tejido empresarial a donde nos dirigimos. Nosotros no tenemos cliente final. Y por otro, utilizar toda esta información de una manera coherente y clara para seguir divulgando y visualizando el compromiso de SPRI con los ODS, ¿no? Y a partir de ahora, poco más. Queremos hacer contraste este año. El año pasado no nos dio tiempo. Con la evaluación externa nos pilló el toro, ya habéis visto. Hicimos el contraste, lo sabrá Ignacio, el 30 de diciembre por la tarde. Nos cascó todo, no pudimos cargar los indicadores. Fue un poco... Pero bueno, fue la vorágine de la evaluación externa del último trimestre, pero este año sí que queremos hacer contraste, a pesar de que el plan estratégico, como se ha retrasado un poco el plan de industria, no nos han dejado empezar con el estratégico de SPRI hasta que no estuviera el de industria, que se acaba de presentar hace relativamente poco. Entonces, bueno, esperamos que empezar el 26 ya con el plan estratégico, con todo esto más o menos avanzado. Yo no tenía más preparado, la verdad es que he cogido una presentación que ya teníamos, a ver si consigo dejar de compartir, y un poco nuestra experiencia. Hay claroscuros, como en todo. Se venía haciendo cosas, hemos intentado ordenar. En el equipo somos 5 personas, cada uno con su perspectiva, pero yo creo que es un equipo bastante equilibrado, con toda representación de lo que hace SPRI. La parte interna, la parte externa con clientes, la parte con alianzas, proveedores, no sé qué, la parte con nuestros propietarios, o nuestro cliente supremo, que es gobierno, el Lehendakaritza, o el departamento, o sea, depende, hay una persona que está ahí. Entonces, bueno, pues hemos intentado que el equipo funcione. Sí que es verdad que les pasará a Visesa o al resto. Esto es algo más, o sea, aunque está todo integrado, queramos que esté todo integrado, cuando empiezas a ordenar esto, la gente tiene pues el día a día, tiene su programa, que tiene que sacar el resultado, tiene que dar el servicio, tiene que hacer... Entonces, esto siempre cuando les pides información, y ahí estamos, en la pelea. A ver si hacemos el contraste a finales de año y seguir avanzando, porque esto no hay planeta B. Y yo creo que además es el deber que tenemos como empresa pública, ¿eh? Yo creo que eso es una obligación. Y nada más, por mi parte. Es que recasco, Inés. Si os habéis dado cuenta, una diapositiva que he saltado ha sido qué obstáculos os podéis encontrar. Y yo creo que, Inés, es interesante también reflejar no solo los avances que hay, sino
con qué dificultades nos podemos encontrar a la hora de desarrollar, de impulsar los ODS. Entonces yo creo que ha sido bastante ilustrativa y de aprendizaje para las entidades que están aquí. Ana, Ignacio, eskerrik asko Enrique, eskerrik asko Inés. Eskerrik asko Oriol. Gracias. Habéis contado la realidad y sobre todo con ánimo de no de asustar, sino de animar a los demás. No sé si alguna otra persona de las que estáis tiene alguna otra experiencia que quiera compartir y si no, pues comenzamos a lanzar reflexiones. Yo, cuando estaba hablando Enrique, ya me estaba apuntando preguntas, cuando ha seguido hablando Inés, también me seguía apuntando preguntas, pero antes de empezar a lanzarlas, ¿alguna reflexión quizá que tengáis el resto de personas o alguna experiencia propia? Como habéis comentado, muchos habéis pasado por las manos de Iñaki previamente en los cursos que hay sobre ODS o no sé si o sea, que sé que estáis teniendo también algún tipo de actividad y de talleres. No sé si alguien quiere o compartir dudas, cosas que os surgen, ¿no? Reflexiones que os surgen. Pues me lanzo a preguntar sobre indicadores. Que si yo no, a mí, por ejemplo, sí me ha surgido, lo ha comentado antes Iñaki, lo ha comentado muy de pasada dentro de todo lo que he explicado, el tema de la importancia de tener cuadros de mando, ¿no? Y de gestionar indicadores. Luego hablabas, Enrique, de mediciones de impacto. Y también lo comentabas a Inés, ¿no? Hablabas mucho de los indicadores, ¿no? De las dificultades para tener los indicadores pertinentes, que no son solamente de resultados, sino también de impacto, ¿no? De lo que vamos logrando, ¿no? A mí, no sé, por lanzar una reflexión, sí me gustaría igual que podamos hablar un poquito más, Iñaki, igual también nos puedes profundizar un poco más en el tema de los indicadores, ¿no? Con las dificultades que habéis estado comentando también Enrique e Inés, ¿no? Parece que es importante, de alguna manera hacemos acciones, pero luego cómo medimos lo que conseguimos, ¿no? Y en el caso de los ODS es más importante, ¿qué impactos logramos? Tantos positivos como negativos, ¿no? ¿Qué rastro dejamos de lo que hacemos? Entiendo que cuando planteamos acciones es para que el impacto sea cada vez mayor, el positivo, claro, ¿no? Entonces, ese cómo acompañarnos de indicadores suficientes, pertinentes. Y bueno, soy Enrique. Bueno, en nuestro caso, los indicadores están muy vinculados al propio cuadro de mando, ¿no? Al propio cuadro de mando de la estrategia. Es decir, el cumplir con la estrategia que nosotros nos hemos planteado probablemente sea un cumplimiento de los ODS que también sobre los que contribuimos. ¿Cuál es la mayor diferencia? Que muchas veces los indicadores a nivel general, por ejemplo, vascos, están muy lejos de los indicadores que nosotros definimos al día a día. Es decir, hay una serie de indicadores a nivel de país que, bueno, que a veces cuesta saber cuál es la relación con los indicadores a nivel de sociedad. Esa es un poco la gran diferencia de los ODS, ¿no? El bajar no sé, un 7% de pobreza en Euskadi, si es que está ese indicador, a veces es complicado saber cómo proporcionas ese porcentaje desde tu sociedad. Inés, no sé si vas a hacer alguna aportación o no, por eso yo me he callado todavía Estaba esperando por antes si de acaso decías intervenir, algo. ¿no? Sí. Para nosotros tenemos como un doble problema, doble visión, creo que ya lo he dicho. Por un lado, tenemos mucha información, o sea, disponemos de mucho indicador, mucha información, pero normalmente es indicador de actividad. Cuántas solicitudes, cuánto tal, Por ejemplo, estoy pensando que en el programa de descarbonización que se lanzó 2023, creo, hay unos indicadores de impacto desde la
normativa del programa, ¿no? Hay que conseguir, no sé qué, X% de descarbonización en la industria vasca, porque eso es para la huella de carbono, Claro, ¿hasta qué punto para nosotros? También es nuestra filosofía, o sea, nuestro, no sé cómo decirlo, es nuestra propia actividad y nuestro propio problema, posiblemente, para nosotros saber cuánto hemos contribuido con el programa o la subvención que hemos dado a esa descarbonización, a ese 45% menos de no sé qué de aquí a 2030. Me lo estoy inventando porque no lo sé de memoria. El que nosotros ayudemos a una empresa o a 100 empresas a cambiar sus máquinas o sus modelos de producción para que sean menos contaminantes y tal, al final, ¿hasta qué punto? ¿No? También es verdad que es una filosofía, o sea, es una forma de pensar de Esprit y por eso siempre estamos atascados en el impacto, ¿no? Porque somos un agente más en la contribución a que el tejido empresarial o que la sociedad vasca vaya mejor, ¿no? Tenga un mayor bienestar, mayor desarrollo humano, ¿no? Entonces, pero esa es la idiosincrasia de Esprit, es nuestro problema, no tiene por qué ser el de los demás, ¿no? Por eso nos cuesta ver, porque nosotros no tenemos como cliente, vamos a decir, o destinatario de nuestros servicios la ciudadanía en general. Entonces, nosotros tenemos a la empresa vasca en medio, que es luego quien tiene que hacer sus cosas, ¿no? Nosotros favorecemos que esa empresa sea más sostenible, sea tal, tenga, como alguna vez hemos dicho, se ha defendido en Esprit, diciendo, bueno, si nosotros hacemos o conseguimos que se mantenga el empleo, que se mantengan las empresas, que no se vayan de Euskadi y tal, la empresa, o sea, luego esos trabajadores tienen unos buenos sueldos, mantienen su sueldo, van tal, y al final pues está mejor la ciudadanía. Pero eso es muy difícil de trazar, ¿no? Ha habido proyectos de todo, hasta se habló en su momento con la Diputación de Vizcaya, con el tema del retorno en impuestos, el retorno en... Pero es muy difícil, pero ya eso es nuestro problema. Por eso decía yo antes de que para nosotros hay indicadores de gestión, indicadores de resultados, ¿vale? La convocatoria del programa X, los 3 años que lleva funcionando, tal, pero luego los de impacto para nosotros es un paso más y son unos años más allá. Y ahí ya chocamos con otra barrera, que suele ser los ciclos políticos, ¿no? Que se salen de ese marco, ¿no? Quizá en Esprit hay mucho ingeniero, mucho economista, mucho con una formación que te dicen el impacto se mide a partir de a largo plazo, y el largo plazo en política no existe. Tal y como se nos dice en la universidad, ¿no? Es largo plazo, que es más de 4 años, 3, 4 años, no existe. Entonces, ese es nuestro problema. Quizá igual tenía que venir alguien que nos quitara determinadas cosas que igual llevamos en el ADN y saberlo. Pero bueno, creo que estamos ahí peleando para sacar el modelo de cómo medir nuestro impacto. Y entonces mediríamos, también en los ODS sería fácil porque ya... Y luego tenemos otra parte técnica, ¿no? Que también mucha información en la documentación y en lo que nos entregan las empresas y nos presentan las empresas, que en estos momentos no es fácilmente explotable. Todos estamos mirando a la IA que nos ayude a gestionar esa información, que de momento no se puede explotar fácilmente, y llegaremos. Lo que no sé es exactamente cuándo. En algunos casos tenemos más fácil, Todo el tema medioambiental, aquí medimos la huella de carbono, medimos, no sé... Hay algunas cosas que son muy fáciles, pero nuestra actividad, en lo que nosotros, para lo que estamos, ese impacto es mucho más difícil de medir. O sea, por eso es nuestra, no sé cómo llamarlo, nuestra contradicción con el modelo, con muchos modelos, O sea, no solo con MGA, con ODS, porque nuestro impacto, cuando en todos los modelos te dicen mide tu impacto, para nosotros es muy difícil. Es bastante difícil con las herramientas y con lo que tenemos ahora, ¿no? Y luego que, pues eso, hay que ser sinceros en este ámbito y el plazo político no te ayuda. No te ayuda el periodo político. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Esta vez yo estoy muy confiada que esta vez sí que va para adelante. Parece que el director general anterior y este apuestan, quizá por su formación también académica y de dónde vienen y a dónde van, se han alineado con lo que nosotros decimos. Y entonces, bueno, pues han pasado el proyecto de una legislatura a otra, que tampoco es raro, eso también suele ser bastante raro, y se han pasado el proyecto, ¿no? Entonces yo creo que, por lo menos, nosotros ya nos conformamos con tener una metodología en algunas actividades, en algunas cosas, en algún ODS, en algún tal,
saber cómo sacarlo. Y luego yo creo que las nuevas tecnologías nos está ayudando, ¿eh? Yo creo que la IA nos va a ayudar, la IA generativa, y todas estas nuevas formas, y los proyectos que tienen en IKT nos va a ayudar, porque claro, desde el año 81 tenemos muchísima información y podríamos incluso saber, desde que existe SPRI, pero claro, hay mucha documentación no accesible con las herramientas actuales. Pero bueno, por eso ahí es una frontera, una barrera. Tenemos siempre una pelea con los indicadores. Terrible. Pero igual es cosa de SPRI, o sea, es porque quiénes somos, cuál es nuestro, que no es una ciudadanía o la sociedad en general. Es que recasco, Inés, si me permitís dos ideas o dos minutillos, corroboro totalmente las dificultades que estabas mencionando. Yo por eso también cuando acabo hablando de impulsar cuadros de mando, ya sé que técnicamente no es lo mismo, pero yo por eso con la administración suelo hablar de indicadores de resultado e indicadores de impacto. ¿Vale? Es decir, de incorporemos alguno de estos conceptos. Como bien decías, para al final intentar identificar indicadores de impacto, tenemos dos dificultades. Una, la primera, el impacto no se consigue de la noche a la mañana, sino que normalmente suele superar los ciclos políticos y en segundo lugar, el impacto está muy mediatizado por otra serie de factores de contexto que puedan influir. Aquí, por alguna de las personas que os encontráis, estáis mucho más familiarizados con los conceptos de evaluación, de políticas y de planes públicos, cuando realmente queremos conocer si una política o un plan, yo estoy pensando en lo vuestro, Inés, por ser quienes sois, ¿no? El brazo ejecutor del Departamento de Industria, al final hay que utilizar técnicas cualitativas que nos permitan un poco discernir qué puede ser influencia nuestra, qué no puede ser, o incluso también lo que puedan ser técnicas de comparación de poblaciones. Y cuando hablo de población, lo mismo que sea una empresa, que sea la ciudadanía, para ver si un plan concreto es significativamente o estadísticamente es significativo que ha influido o que no ha influido. Entonces, eso es una problemática que vais a tener siempre, ¿de acuerdo? Y hablando de ODS, es más fácil identificar el impacto desde el punto de vista medioambiental, porque existen fórmulas ya que más o menos ayudan a hacer la conversión, que desde el punto de vista de prosperidad y desde el punto de vista social. Entonces, al final, ¿con qué hay que jugar? Pues un poco con literatura en el cual, con estudios que pueda haber, más o menos pueden hacer digo, para tener unos indicadores que sean relativamente fiables sin entrar ya en grandes proyectos de evaluación, ¿no? Pues al final sí que tener una serie de fórmulas que más o menos y luego con pequeños contrastes nos permitan determinar si hemos conseguido algunos resultados concretos. Pongo ejemplos, ¿no? Es decir, como consecuencia de actuaciones vuestras no se puede ver la relación directa, y voy a poner ideas, en mejora de la exportación, en mejora de la innovación, en a lo mejor supervivencia de empresas que estaban en situación de crisis. ¿De acuerdo? No vamos a poder determinar a ciencia cierta cómo ha podido influir esas ayudas, esos programas en la calidad del empleo y en la retención del empleo. Pero sí que más o menos nos va a dar una primera aproximación de si se están consiguiendo resultados o no se están consiguiendo resultados. El impacto sería mucho más complejo, por lo que estaba diciendo, porque habría que ir a análisis de contraste de poblaciones e incluso análisis cualitativo. Pero por lo menos una pequeña aproximación yo creo que sí se puede tener. Sí, esa aproximación la tenemos, a nivel de percepción desde el año 2018. Preguntamos. Lo que pasa que en lo que dices, claro, somos todos muy académicos, entonces cuando vemos a ver el pato, no, si tenemos que comparar poblaciones, tenemos que encontrar empresas que no hayan recibido nunca una subvención, con lo cual yo creo que es muy difícil. Incluso estamos en un equipo con otras agencias de desarrollo estatales, o sea, cosas, lo que pasa que nos pide el cuerpo
pues tener indicadores. Si no tengo, o sea, ¿cómo voy a hacer? Pero eso que comentas a nivel cualitativo sí tenemos, ¿eh? Sí, Sí porque tenemos. luego al final estoy pensando, ¿no? En herramientas para el medio impacto como pueda ser el SROI. Pues queramos o no, siempre partimos de fórmulas que ya están preestablecidas, que tendrán sus limitaciones o tendrán sus fallos y tienen cierto componente cualitativo. Pero bueno, digamos que es una manera de reconocer o de evidenciar en qué manera si está sirviendo para algo o no está sirviendo para algo. No tendremos el dato concreto si va a ser 23, va a ser 28 o va a ser 22, pero sí por lo menos nos dará alguna aproximación bastante fiable, que es mejor que no trabajar con ningún dato. Ya Te voy veis, yo a defender esto porque siempre me salen, somos muy de números aquí, ¿eh? Entonces, si sí, no hay sí, un número detrás, yo cada vez que digo, bueno, pues que esto, ya, pero eso es percepción, eso es o sea, aquí somos todos, como verás, muy de números, y como sabes, no, muy de números. Pero bueno, te agradezco, ¿eh? Porque al final puedo decir, mira, pues me han dicho que... mira, te voy a dar una idea y si con esto corta el resto. En algunas evaluaciones que estoy teniendo últimamente, estoy tirando de las orejas a la administración porque no hay datos, porque intentan hacer las conclusiones solo con percepciones cualitativas, ¿de Ah, no, acuerdo? O sea, nosotros datos tenemos, otra cosa corroboro tu explotable. opinión, ¿no? Sí, sí, ¿Vale? sí, Venga, sí, sí, perdonad sí. el resto, pero para que Vale. veáis que efectivamente no es fácil al final establecer conclusiones finales. Aquí estáis bastantes personas que provenís de Osakidetza. ¿En qué medida se puede determinar el impacto que tiene determinadas actuaciones que está haciendo el Departamento de Salud o el propio Osakidetza? ¿En qué os estáis basando? Pues en estudios complejos que pueda haber, en el cual al final se hayan sacado determinados índices de correlación, ¿vale? Entonces, al final nos tenemos que apoyar en otra serie de herramientas para poder determinar si evidenciamos esto por estudios académicos que hay, por estudios de investigación, más o menos podemos concluir que el impacto es este y no es otro. La complejidad está ahí. Ana, es que recasco por la pregunta porque les has hecho sudar a Enrique y sobre todo a Inés. Ya, el resto no lo sé. ¿Alguna cuestión más? Te daría 5 minutos, Iñaki. Si no hay más voces, continuamos con la tuya para terminar, ¿te parece? Yo realmente ya he terminado con las diferentes ideas que quería transmitir. En estos 5 minutos puede ser más o de aclarar dudas o de profundizar en la herramienta de autoevaluación, que yo creo, no sé si es necesario o no. Eso, Ana e Ignacio, lo que determinéis vosotras. En realidad, bueno, entiendo que cuando hablamos de la herramienta estamos asumiendo que conocemos que hay una herramienta de autoevaluación que la gestiona Euskalit, pero bueno, pertenece al proyecto de Lehendakaritza del Gobierno Vasco, ¿no? de Agenda 2030 para realizar la autoevaluación. Entonces, es una herramienta útil, como han comentado Enrique e Inés, para hacer esa reflexión, ¿no? Muchas personas ya tenéis experiencia en ejercicios de autoevaluación. Entonces, bueno, en 5 minutos no sé si merece la pena entrar a detallarla más, pero sí que es interesante. Bueno, yo os animaría a que hagáis esa primera reflexión, de que es una herramienta de autoevaluación, con lo cual podéis organizar internamente los equipos o las dinámicas que creáis más pertinentes, ¿no? Para hacer ese ejercicio de reflexión. Simplemente de la lectura de las preguntas ya dan pistas un poco de cómo podemos orientar, ¿no? Nuestra acción con los ODS. Sí. Yo, Ana, si me permites, sí, porque eso me ha ocurrido en varios talleres formativos con Euskalit. Hay veces que cuando empezamos a hablar del marco ODS, como está estructurado por los elementos del modelo de gestión avanzada, luego suelen surgir dudas respecto a cómo lo combinamos con estas 5 fases que os he puesto aquí en una diapositiva sin entrar en más detalles, ¿no? Digamos que
al final son dos visiones distintas, pero que comparten objetivos. Entonces, ¿cuál puede ser la diferencia? O yo, por lo menos, ¿qué idea suelo transmitir? El marco, la herramienta, lo que nos va a decir es en qué estamos más débiles y cuáles puedan ser las áreas de mejora. Todas estas fases que están incorporadas aquí, que como os digo, sigue el esquema de despliegue impulsado por Naciones Unidas porque considera que es el más adecuado, está incorporado a las diferentes reflexiones del marco, ¿no? Entonces, ¿yo qué es lo que os diría, ¿no? Un poco, ¿qué os recomendaría? Primero, entended un poco cuáles son las fases y el por qué se habla de un orden, de qué es lo que hay que hacer, porque es importante. Segundo lugar, la herramienta os va a permitir que que obtengáis una fotografía de dónde os encontréis y de que os va a permitir identificar áreas de mejora. Y luego yo entonces con esas 5, 10, 25 áreas de mejora que hayáis podido identificar, os recomendaría que volvierais a estas metodologías donde os van marcando por fases, ¿no? Es decir, os pongo una serie de ejemplos. Si se está viendo que estáis un poquito pez, como ha podido salir ahora en temas de indicadores, ya te digo, vale, pero antes de empezar a medir, ¿tenemos definidas nuestras prioridades? Me explico. Muchas veces, y como bien decía Inés, tenemos infinidad de datos para medir. ¿Por qué? Porque queremos medir todo. ¿Qué nos está diciendo las fases? Que primero determinamos prioridades, ODS, metas prioritarias, y que después concretemos en objetivos operativos, en objetivos SMART, dichas prioridades, porque luego asociaremos los indicadores a esos objetivos relacionados con las prioridades. ¿Vale? Entonces, ya veis un poquito la idea que os quiero transmitir. Marco ODS es una fotografía buenísima de qué áreas de mejora tenemos que tener, pero luego a la hora de planificar por dónde comenzamos, yo os recomiendo que penséis también en las fases que os recomiendan, porque si no, podéis empezar, por ejemplo, con indicadores, a definir decenas que al final la mayoría de ellas a lo mejor no van a ser estratégicos. No digo que sean malos, ni mucho menos, pero posiblemente apuestas estratégicas que queréis desarrollar. ¿Vale? Para unir un poco qué nos da el marco con luego cómo lo trabajamos y qué otras referencias bibliográficas o metodológicas podemos seguir. Es un perfecto colofón a la jornada de hoy, lo que acabas de transmitir, Iñaki, ¿no? Definir prioridades, objetivos y comunicarlos, sobre todo, y participación de las personas. Son ideas que yo creo que han salido durante la sesión de hoy. Sí, yo creo que al final bien lo estás resumiendo, ¿no? Cuando estamos hablando de objetivos de desarrollo sostenible, nos podemos quedar en comunicar, medir lo que estamos haciendo, pero muchas veces lo que estamos haciendo o lo que indicamos que estamos haciendo es ya lo que tiene impacto positivo medio o impacto positivo alto. La idea que lanza Naciones Unidas, la idea también que subyace en Agenda 2030 Basque Country, y la idea que hay también detrás del marco ODS, de que no nos quedemos conforme con lo que ya estamos haciendo, sino que realmente demos un importante salto hacia adelante. Para eso, los elementos claves es dar una vuelta a aquellos impactos negativos que tengamos, intentar que dejen de ser negativos, y en aquello que podemos hacer y tenemos pocos impactos positivos,
lo aumentemos, es imposible dar respuesta a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo me encuentro bastantes veces en las formaciones y, como bien decías, Inés, aquí hay varias personas que habéis estado conmigo, que inicialmente el primer comentario que hacéis es: jo, es que no estoy dando respuesta al ODS 15, por poner un ejemplo, ni falta que hace. Yo recuerdo en el último login que tenía que una entidad me decía: Iñaki, es que estamos impulsando solo 5. Digo, es que no me importa y me parece suficiente, porque si realmente son 5 objetivos ambiciosos, es un esfuerzo considerable. ¿De acuerdo? Con lo cual estamos hablando de prioridades. Esas prioridades, al final, importante escuchar a los grupos de interés. Inés mencionaba que depende el punto de vista de quién participe, puede ser uno o puede ser otro. Y eso es una auténtica realidad. Por eso al final están hablando que en esta priorización tengamos en cuenta diferentes grupos de interés. Y luego, por último, como bien mencionabas, Inés, no nos quedemos solo en buenas intenciones, aparte de integrarlo en la estrategia, sino que realmente midamos si estamos consiguiendo resultados, impactos con las dificultades que pueda haber. Y la comunicación va a tener una doble finalidad. Primero, hacia afuera, dar credibilidad, y más cuando delante mío tengo administración, que creo que no digo nada de que cada vez más pues empieza a tener una mala reputación. Creo que es algo que sale en todos los sociómetros, ¿de acuerdo? Entonces, para darle, también estoy pensando, bastantes de las entidades que tenéis aquí tenéis cartas de servicio. Una carta de servicio que es un compromiso público, que además lo que se pretende es que se vea que a lo que nos comprometemos sirve para algo, ¿no? Por eso publicitáis, perdonad que haga este símil, ¿no? Publicitáis compromisos, pero publicitáis también los resultados. Entonces, con los ODS sucede lo mismo, ¿no? Comunicación hacia afuera para dar credibilidad a lo que estáis haciendo, y hacia adentro o hacia las alianzas que vais a tejer para conseguir los resultados, para que realmente se sea consciente de cuál es el objetivo último, y que ahora que está terminando la temporada, no podía evitar hacer un símil, está terminando la temporada de traineras, pues al final o remamos todos al unísono o realmente no vamos a conseguir el objetivo compartido. Ya ves, Ana, que asiento totalmente en las conclusiones que has mencionado. Eskerrik asko, Iñaki, Enrique, Inés y las, ahora menos, pero las 62 personas que habéis estado participando en el webinar de hoy. Estamos ya en la hora. Simplemente algunos aspectos logísticos. Hemos grabado la jornada, estará disponible si alguien necesita. Os remitiremos una encuesta de satisfacción sobre la jornada para que nos trasladéis. También es un piloto de webinar sobre este tipo, no hemos hecho tantos, entonces lo que nos podéis aportar, bienvenido será, nos servirá para ayudar. Quien necesite un certificado de asistencia también, pues podemos emitirle, ¿no? A través de la plataforma de inscripciones. Medio segundo de publicidad y por alusiones. En breve comenzará un curso formativo con Iñaki sobre temas de objetivos de desarrollo sostenible, y también en Euskadi estamos justo a la final de año organizando los contrastes y las autoevaluaciones con el marco. Entonces, cualquiera que tenga interés y se quiera aproximar nos puede llamar. Y nada más por nuestra parte, ¿no? Reiterar el agradecimiento. Cualquier consulta, duda, comentario o apreciación que nos queráis trasladar, pues tenéis nuestras referencias. Eskerrik asko, guztioi. Eskerrik asko denoi. Muchas gracias. Agur. Gracias. Agur. Eskerrik asko. Agur. Eskerrik asko. Agur, agur. Agur, eskerrik asko.